Cordial saludo. Mi grupo está conformado por Julián Londoño, Sebastián Martínez, Daniel Urrutia y mi persona Juliana Mesa. Y hoy les vamos a explicar la metodología de evaluación de impacto ambiental, diagrama de redes. Vamos a hablar un poco acerca de los temas que vamos a abordar en la exposición. Entonces tenemos el índice que consta de 9 pasos. El primero son los objetivos, lo segundo es la contextualización del método, la tercera es la historia del método, la cuarta es la explicación del método, las características del método, el ejemplo aplicado, ventajas y desventajas, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Listo. Los objetivos que tenemos para esta exposición, primeramente es entender el funcionamiento de la metodología de identificación y valoración de impactos ambientales, de diagrama de redes, con el fin de utilizarlo en el plan de manejo ambiental de la construcción del vaso La Piñuela en el relleno sanitario La Pradera. Como segundo objetivo, tenemos realizar el diagrama de redes de la construcción del vaso La Piñuela. Esto con el objetivo de identificar los niveles de interrelación que hay entre los factores ambientales, sus causales críticas por componente y también determinar cualitativamente los impactos primarios, secundarios y terciarios del proyecto. Hablando un poco acerca de la contextualización del método, tenemos que las metodologías de evaluación de impacto ambiental tienen la finalidad de identificar, predecir, cuantificar y valorar las alteraciones de un conjunto de acciones y o actividades. Es decir, nos permiten conocer variables físicas, químicas y biológicas, así como procesos socioeconómicos, culturales y paisajísticos que se verán afectados significativamente en un proyecto, obra o actividad de un determinado proyecto. Actualmente existen un gran número de métodos para la evaluación de impactos ambientales, los cuales han sido desarrollados para proyectos específicos y esto impide que se generalicen y se puedan utilizar para otro tipo de proyectos. Según algunos autores, hasta la fecha son conocidos más de 50 metodologías. Sin embargo, esto es un problema porque muy pocas tienen una aplicación sistemática a otro tipo de proyectos. Eh, Esos métodos ayudan, digamos, a identificar los impactos y en este caso el diagrama de redes es uno que identifica las acciones y los impactos que genera un proyecto. Entonces, tiene en cuenta la clasificación de impactos que son causa-efecto de acciones causales realizadas en un proyecto. Dentro de estos métodos, como lo dijimos anteriormente, se encuentra el diagrama de redes y lo vamos a explicar ya un poco más a definición. Siguiente. Bueno, los métodos basados de redes son útiles para determinar impactos ambientales primarios, secundarios y terciarios que son resultantes de acciones particulares. Son aquellos que integran las causas y los impactos y sus consecuencias. Esto se hace a través de la identificación de interrelaciones que existen entre las acciones causales y los factores ambientales que reciben el impacto, incluyendo, como le dijimos anteriormente, aquellas que representan su efecto secundario y su efecto terciario. Estos son muy buenos porque permiten realizar un debate sobre los impactos previstos del proyecto. Son muy útiles a la hora de presentárselo al público, ya que la forma, digamos, de presentarlo es muy fácil de identificar ante aquellas personas que de pronto no sepan muy bien de qué se está hablando y es posible que ellas, digamos, sepan identificar estos impactos sin tener mucho conocimiento acerca del proyecto. Eh, Estos pueden ser utilizados conjuntamente como matrices y como herramienta para la identificación del impacto y la predicción cualitativa del impacto. Estos establecen interrelaciones entre las acciones del proyecto y los impactos resultantes como causa-efecto. Hay varias formas en las que un diagrama de redes se puede identificar o se puede realizar y esto se puede ver en diagramas de redes, árboles de impacto, cadenas de impacto, diagramas causa-efecto o diagramas de consecuencias. Utilizando este método de evaluación de impacto podemos incluir los componentes sociales y económicos.
Así, de esta forma, podemos evaluar los efectos del proyecto sobre la calidad de vida de las personas que están cercanas al proyecto y la movilidad social que también se genere en esta zona. Al integrar estos dos componentes, se proporciona más información a los informes y a las personas encargadas de las toma de decisiones del proyecto. Siguiente. Hablando un poco acerca de la historia, tenemos que en 1971 el economista estadounidense Harold Sorenson lo que hizo fue crear el primer método de tipo de redes y esto se hizo con el fin de ayudar a los planeadores a conciliar los conflictos en el uso del suelo de California en regiones costeras. El método se utiliza para identificar causas potenciales que pueden provocar cambios ambientales en el desarrollo de la actividad usando una matriz y una serie de redes. Él estaba interesado en encontrar como una forma sistemática de analizar y evaluar los efectos de los programas y proyectos de desarrollo en la sociedad para poder identificar los impactos positivos y negativos y evaluar la eficacia en términos de beneficios sociales. Entonces lo que hizo fue, digamos, un diagrama de redes que se trata principalmente de una técnica de identificación de efectos que parte de la caracterización de diferentes usos del suelo, los cuales se explican en diversos factores causales, que a su vez implican impactos ambientales clasificados en dos partes. Una son las condiciones iniciales, otra son las consecuencias y otros son los efectos. Además de presentar una red compuesta de diversos grupos de efectos, el método indica las acciones correctivas y mecanismos de control. Esta técnica pretende poner en relieve las interacciones entre componentes ambientales y, por tanto, las relaciones causales de grado segundo, tercero y, bueno, hasta el más alto grado. Posteriormente, son adicionadas como columnas las acciones correctivas y los mecanismos de control para cada uno de los impactos ambientales. En términos prácticos, este método comienza con la identificación de las acciones que hacen parte del proyecto y estas producen diversos tipos de impacto en las tres fases que dijimos anteriormente: condiciones iniciales, consecuencias y efectos. Mi compañero Sebastián les explicará el resto de las historias. Así es, gracias Juli. Continuando un poco con la historia, en 1980 Rao desarrolla una modificación de todo este método de Sorensen y ya no es sino hasta los 90 en donde Mark Dini realiza y presenta como la modificación que proponía Rao anteriormente y esa introdujo valores de parámetros de magnitud, importancia y probabilidad para el cálculo como de ese índice global de impacto ambiental, el cual se da por la suma de los valores parciales pues, que se calcularon anteriormente para cada impacto. Entonces ahí luego se da todo eso del método del árbol que se convirtió pues como en una herramienta muy popular en la época para la evaluación de los proyectos, en la década de los 80 estoy hablando. En esa época comenzó a haber una creciente preocupación por el impacto social y ambiental, sobre todo de los proyectos que se estaban desarrollando. Entonces, este método del árbol de impacto permitía a los evaluadores de proyectos como identificar y evaluar los impactos en la sociedad y también en el ambiente. Y también pues hablaban como de la eficacia de las medidas que tomaban en términos de beneficios sociales. Este método del árbol ha sido pues utilizado en muchos contextos, como en los proyectos de desarrollo, en planificación estratégica y también incluso en la evaluación de políticas públicas. Entonces, resumiendo un poquito, el método del árbol fue desarrollado por Harold Sorenson en los 70 y pues fue una de esas herramientas para analizar y evaluar los proyectos y programas de desarrollo de la sociedad de la época. Ya luego se convirtió pues en una herramienta muy popular para la evaluación de proyectos de desarrollo en los años 80 con la modificación que propuso Rao. Aunque esto presenta varias ventajas comparativas con el método en su forma convencional, existen como unas problemáticas conceptuales que se determinaron, que son relativas como a la determinación de la importancia, y además era muy relativo y complejo garantizar el uso de escalas por intervalos para todos los impactos. Entonces, así, si por un lado la introducción de ese parámetro de probabilidad representa un avance en sentido pues, de romper como con esa óptica determinística, por otro lado, también implica como que es una nueva dificultad, representada pues como en la limitada disponibilidad
de registros para ese cálculo. Eh, la presentación, como lo podemos ver en las imágenes, se hace de forma tabular, se dispone pues de las columnas de impactos, magnitud, importancia y probabilidad de ocurrencia. La magnitud e importancia se califican ambas mediante escalas de intervalo de 1 a 10 y la probabilidad de 0 a 1. Entonces, como podemos ver en las imágenes, en la imagen en la superior derecha tenemos los impactos, la magnitud, pues de acuerdo a cada valor, y la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia es como esa relación que existe entre cada una de las acciones y se toma como cada impacto que se genera. Por ejemplo, el impacto A es generado, o sea, el impacto A tiene un 0.7 probabilidad de ocurrencia. Entonces así es como se determinan los impactos. Y en la imagen de abajo, las acciones se presentan en las flechas horizontales en forma lineal y también diagonales para saber cuáles son esos impactos asociados a las acciones realizadas. Siguiente, por favor. Juli, siguiente. Bueno, a continuación les voy a explicar las características del método, las principales que tiene. La primera es la estructura jerárquica. Esto es porque el árbol de impactos es una estructura que desglosa los objetivos generales del proyecto y los pone en objetivos específicos, actividades y resultados. También tenemos la causalidad, que es porque el árbol de impactos representa la relación que existe entre la causa y el efecto de los diferentes componentes del proyecto. Cada nivel de jerarquía representa un nivel diferente de causalidad. Tenemos también la simplicidad, esta simplicidad de vida, que como lo dijimos anteriormente, el árbol de impactos es una herramienta visual que es simple y que se puede entender fácilmente, incluso por personas que no tienen experiencia en evaluación de proyectos. Tenemos la flexibilidad, es porque es una herramienta flexible que se puede adaptar a diferentes tipos de proyectos y contextos. La evaluación, porque es un proyecto en la sociedad que abarca la sociedad y también al ambiente y permite la evaluación de la eficacia en términos de beneficios sociales. Tenemos la participación que se puede utilizar para fomentar el diálogo y la participación entre varias partes interesadas del proyecto y la comunidad mismo. Y es interactivo debido a que se pueden realizar, digamos, ajustes y cambios en el proceso de evaluación a medida que se van identificando nuevos impactos y se van obteniendo más datos. Siguiente. Bueno, voy a explicar a grandes rasgos la explicación del método, y es que esta técnica pone pues como en relieve las interacciones entre los componentes ambientales y por tanto esa relación de causa y efecto de los mismos. Entonces, como un primer paso, se hace una lista de las acciones del proyecto. Entonces, a esas se les llama condiciones de cambio. Luego se adicionan los componentes que son afectados por dicha actividad, esas condiciones de cambio. Y por último, se ubican en un orden jerárquico los impactos primarios, secundarios y terciarios que se hayan determinado en todo el proyecto. Bueno, como ya mi compañero Sebastián y mi compañera Juliana les dieron un pequeño y muy completo abrebocas sobre el diagrama de redes, ya yo les voy a explicar este diagrama, pero ya aplicado en la construcción del vaso La Piñuela. Para eso elaboramos un diagrama de redes en el que encontramos los siguientes criterios. El diagrama parte, pues, empieza el tema general con la construcción del vaso La Piñuela, como ya les había dicho, del cual identificamos cuatro etapas principales. La primera hace referencia a actividades preliminares, la segunda hace referencia a las construcciones de las vías de acceso y la tercera, la construcción de la infraestructura y la cuarta, obras complementarias. Cada de estas etapas del proyecto tienen, por decirlos así, unos componentes necesarios para elaborar estas etapas. Y de estos componentes es donde partimos para poder hacer los análisis y poder determinar la sinergia que tiene dicha actividad en los componentes ambientales.
Lo bueno de este método de evaluación, como lo decía mi compañera, es que ya tiene te da la posibilidad de hacer un análisis tanto social como económico. Entonces, por ejemplo, miremos aquí en las actividades preliminares, de donde se subdividen primero la compra de predios, contratación de mano de obras, compra de materia prima, transporte de material, cercamiento de predio y construcción de campamentos. Para cada una de esas actividades tenemos que buscar cuál es el componente social que se ve afectado, sea uno o sean los seis que tenemos nosotros. Por ejemplo, en la compra de predios vemos que solo se ve afectado el componente social. ¿Por qué se ve afectado el componente social? Eh, la finca La Pradera es una finca aproximadamente de 170 hectáreas, la cual la compraron para elaborar el vaso La Piñuela, pero esa finca se podía utilizar, como lo ponemos acá, como primer componente, como lo que decía mi compañera Juliana, grado uno, grado 2, grado 3. Este sería el grado uno del componente social, que sería la pérdida de agricultura, la pérdida de tierra para producción agrícola o ganadería. Ya qué sinergia genera esta pérdida con respecto al componente social. Esto hace que la disminución de la economía local se vea, pues, esté fluctuando y generalmente fluctúa, pues, para cuestiones negativas. Esta disminución de la economía local la veríamos como el factor secundario del componente social. Y ya el tercero, que era como les decía mi compañera, sería la movilidad social. Por qué la movilidad social? Al tener una menor economía, eh, la calidad de vida de estas personas va a disminuir tanto en lo económico como en la salud y en otros aspectos. Y de esta manera subdividimos todos los componentes basados en las actividades. Entonces, por ejemplo, miremos acá la compra de materiales que tiene afectaciones no solo en el componente social, sino en el aire, suelo, flora, fauna. Porque consideramos que tenemos afectaciones en el aire. El aire se ve afectado eh, por el transporte de esta materia prima. Esta materia prima obviamente pues no va a estar en la propia finca, en la propia la pradera, entonces necesitamos llevarla de un punto a otro punto. Este transporte genera emisiones, que sería el grado uno del componente aire. El grado 2 sería la disminución de la calidad de vida y el grado 3 para este componente sería la salud. Eh, de esta misma forma, después de analizar cada componente y cada aspecto y tener pues los tres grados que se habían mencionado, se busca, se busca implementar o elaborar soluciones para mitigar de la mejor manera estos impactos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en el suelo disminución del recurso, inestabilidad, erosión. En la compra de materia prima también como componente suelo. ¿Qué se puede implementar para ayudar con la erosión? Se puede hacer un control de taludes, se puede de cierto modo compactar el suelo con agua, aunque a pesar de eso sería un gasto de otro recurso, pero así estaríamos evitando esto. La idea de este esquema, de este mapa, es seguir la secuencia, buscar la solución más factible en términos efectividad, tiempo. Por ejemplo, pues así a grandes modos será pues como una explicación breve. Aquí ya la segunda actividad que tenemos es la construcción de vías de acceso, que también se subdivide en otras, en diferentes, pues en otras actividades y cada actividad tiene su afectación a algún componente y eso se tiene que evaluar para así poder determinar primero, qué componente es el más afectado. Segundo, cómo se puede mitigar estos impactos. Y tercero, la, la, el- la capacidad de recuperación y el nivel de afectación a estos componentes. Ya, pues, para no estar como eh, explicando lo mismo, mi compañero Urrutia seguirá con el otro tema de la exposición.
Bueno, muy buenos días. Bueno, una de las limitaciones principales de este diagrama es la mínima información de los aspectos técnicos de la predicción de los impactos y sobre los medios para evaluar y comparar los impactos de las alternativas. Además, la representación gráfica puede volverse un poco compleja, como lo acabamos de ver, lo que está explicando el compañero Julián. Si uno no tiene como un orden claro de estos procesos, se puede volver muy complejo. En cuanto a las ventajas y desventajas del diagrama, tenemos como ventajas que prevé impactos asociados al proyecto, que interrelaciona los impactos de manera jerárquica, que dichas relaciones ayudan a establecer causas y efectos subsiguientes, que se identifican impactos a largo plazo, y también que es una herramienta útil para comunicar de forma completa al público los diferentes impactos del proyecto. Y en cuanto a las desventajas, tiene que poca información de los aspectos técnicos que llevan a prever los impactos, falta de proporcionar información que permite evaluar y comparar las alternativas a los impactos, y la presentación en forma gráfica puede ser muy compleja, como lo mencioné anteriormente. Siguiente, Juli, por favor. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que el diagrama de redes es una gran herramienta que ayuda a identificar la mayor cantidad de interrelaciones entre los factores ambientales en la elaboración del proyecto. También conocer estas interrelaciones y el nivel de sinergia puede existir entre ellas, proporcionan una visión más amplia de todos los posibles efectos ambientales que causará la elaboración de dichos proyectos. Este diagrama también permite identificar los efectos ambientales directos e indirectos a corto, mediano y largo plazo. Otra conclusión es que el diagrama de redes se puede utilizar para la identificación de las acciones causales más críticas y cuáles serían los factores ambientales más afectados por esta. Esto puede ayudar a proporcionar mejores medidas de mitigación y compensación en términos de costo y efectividad, y también del beneficio ambiental de esta. De esta manera se prevé tomar las mejores decisiones tanto para las empresas como las comunidades aledañas a la zona del proyecto. También otra conclusión se tiene que, utilizando este método de evaluación de impacto, podemos incluir los componentes sociales y económicos. De esta forma se puede evaluar los efectos del proyecto sobre la calidad de vida de las personas más cercanas al proyecto y a la movilidad social que se genera en la zona. Al integrar estos dos componentes se proporciona más información a los informes y a las personas encargadas de la toma de decisiones del proyecto. Además, este tipo de evaluación es más inclusivo en comparación con otro modelo, ya que cuenta con la participación de las comunidades vecinas y la población circundante al proyecto. Y por último, esto es una conclusión como del método de evaluación. En el proyecto aplicado se tiene que la construcción del vaso en el relleno sanitario la pradera tiene implicaciones significativas para los componentes ambientales y sociales en la zona. El suelo y la fauna, el suelo y la flora son especialmente vulnerables debido a la extracción de tierra para la construcción del vaso. Además, la comunidad local se ve afectada debido a la posible pérdida de tierras agrícolas o ganaderas, como lo explicó el compañero Julián ahora. Listo, profe, eso sería todo.